explicaré la mecánica que se encuentra en un partido de fútbol. En ese momento en que tu jugador lanza un tiro libre o lanza un pase, ese movimiento que hace el balón se le llama tiro parabólico. Esto se debe a que la forma de su trayectoria es una parábola. Aquí se aprecia mejor cómo la fuerza del pie hace que el balón se mueva en forma de parábola. Esto se debe a que se divide en dos dimensiones, en el eje Y y en el eje X, que a continuación lo veremos más a detalle. Como les acabo de comentar, el movimiento de tiro parabólico se divide en dos dimensiones, en el eje Y y en el eje X. En el eje X se encuentra el movimiento rectilíneo uniforme. Y se preguntarán, ¿qué es movimiento rectilíneo uniforme? Pues aquí les dejo la definición. El movimiento rectilíneo uniforme o MRU es aquel en el que la trayectoria es una línea recta y la velocidad es constante. Ya que sabemos lo que sucede en el eje X, nos vamos al eje Y, que a comparación del otro, este es un movimiento rectilíneamente acelerado. Esto quiere decir que tiene aceleración a diferencia del otro que era nula o igual a cero. En este movimiento la aceleración va a ser 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya conocemos los componentes del tiro parabólico, que es en el eje Y el movimiento rectilíneamente acelerado y en el eje X el movimiento rectilíneo uniforme. Procederé a dar unas características del movimiento parabólico. La primera es que se puede analizar el movimiento uniforme independientemente del acelerado y viceversa. Se puede analizar el acelerado independientemente del uniforme. La segunda característica es que en el punto más alto de la parábola, o sea, la Y máxima, la velocidad en Y va a ser igual a 0, a comparación de la velocidad en X, que siempre es constante. La tercera característica es que el tiempo que tarda de llegar al punto de despegue al punto más alto va a ser el mismo que tarda en llegar del punto más alto al final. Al igual, si ponemos niveles y comparamos el tiempo que tarda en llegar de este nivel a este nivel, va a ser el mismo que tarda en caer del mismo nivel al mismo nivel. Quiere decir que si tarda de llegar del inicio al punto más alto tarda 2 segundos, en caer va a tardar 2 segundos. Enseguida veremos las fórmulas ya determinadas en el movimiento parabólico para poder calcular algunas incógnitas que éste pueda tener en su trayectoria. La primera fórmula es para sacar la distancia en el eje Y. Esto es igual a Y inicial más velocidad inicial seno de teta por tiempo menos 4.9 tiempo al cuadrado. La segunda fórmula es para sacar la velocidad en el eje Y. Esto es igual a velocidad inicial seno de teta menos 9.8 por tiempo. La siguiente fórmula es para sacar la distancia en el eje X. Esto es igual a distancia inicial más velocidad inicial coseno de teta por tiempo. Aquí no se encuentra la forma de velocidad porque, como sabemos, la velocidad en el eje X es constante de inicio a final. Esta fórmula nos sirve para sacar el tiempo recorrido por el objeto en toda su trayectoria. Esto es igual a 2 por velocidad inicial seno de teta entre gravedad. Esta otra fórmula nos sirve para sacar el punto más alto de nuestra parábola, es decir, la Y máxima. Esto es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno de teta al cuadrado entre 2 por gravedad. Estas son las fórmulas más utilizadas en el tiro parabólico. Estas fórmulas las enlazaremos con nuestro proyecto, que es calcular la distancia, la velocidad y el tiempo recorrido en un disparo de fútbol. Este es el tiro que vamos a estudiar. Vamos a calcular la distancia recorrida, la velocidad inicial final y el tiempo recorrido en toda su trayectoria. Calculamos aproximadamente el jugador pateó el balón a una velocidad de 16 metros sobre segundos y este lleva un ángulo de elevación de 48 grados respecto a la horizontal. Primero sacaremos la altura. Para esto se utiliza la fórmula de altura máxima, que es velocidad inicial al cuadrado por seno de teta al cuadrado entre 2 por gravedad. Al sustituir los valores queda como 16 metros sobre segundo al cuadrado, seno de 48 al cuadrado entre 2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto da como resultado 7.213 metros,
que esto es el punto más alto de la parábola. La segunda cosa que calcularemos es en el alcance del eje X. Para esto se necesita la fórmula de distancia igual a velocidad inicial al cuadrado seno de 2θ entre gravedad. Al sustituir queda 16 metros sobre segundo al cuadrado por seno de 2 por 48 entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es igual a 25.979 metros. Esto es lo que recorrió en el eje X. Desde el pie hasta que llegó al suelo recorrió 25.979 metros. Ya para finalizar calcularemos el tiempo que permaneció el objeto sobre el aire aplicando la fórmula de tiempo que es igual a 2 velocidad inicial por seno de θ entre gravedad. Al sustituir los valores queda como 2 por 16 metros sobre segundo por seno de 48 entre 9.8 metros sobre un segundo al cuadrado. Esto da un resultado de 2.42 segundos, que es lo que duró en toda su trayectoria. Al saber que en toda su trayectoria duró 2.42 segundos, podemos saber que del inicio a llegar al punto más alto duró 1.21 segundos, ya que es la mitad de toda su trayectoria. Ya para finalizar, debemos de entender que la mecánica es algo que pasa en la vida cotidiana y que es muy simple de entender. No es grasas ni autos, es todo esto, los movimientos, lo que pasa en la vida cotidiana, esto es mecánica. Gracias por su atención y que tengan un excelente día.